Hola, bienvenidos una vez más a Delirio a Dúo, un viaje al aire por los espacios literarios. Hoy, los poetas malditos. Recorreremos las calles del París de Baudelaire, los cafetines de los bebedores de absenta. Pasaremos por algunos burdeles, el Moulin Rouge, inmortalizado por las cocottes de Toulouse-Lautrec. Sin más preámbulo, iniciemos este recorrido. Muy buen día a todas las personas que se encuentran del otro lado de la señal. Y sí, hoy vamos a hablar de los llamados poetas malditos. Y para empezar, entremos en contexto. Digamos que es la mañana del 20 de agosto de 1857. París aún habita bajo el Segundo Imperio. Se trata de la toma dictatorial del poder por parte de Napoleón III, quien para entonces ya lleva casi 5 años de 20 en total, que logrará ocupar por la fuerza el mandato, ya casi 5 años reteniendo el control de Francia de manera ilegítima. En 1852, este dictador, el sobrino de Napoleón Bonaparte, rompió con la elección popular y se autoconsagró emperador, tras un golpe de estado que puso en jaque a las mejores mentes de su época. Es el París de los impresionistas, el de Émile Zola, el de un Víctor Hugo que espera en el exilio la caída del tirano emperador. Al interior de las calles de la gran ciudad tomada, el poeta Charles Baudelaire, alma gemela, según sus palabras, de Edgar Allan Poe, desea dar un nuevo oxígeno a la poesía ante toda la opresión de ese régimen victoriano. Pero este oxígeno será para su época un aire que él llamará malsano. En efecto, esa es la palabra que usa el propio Baudelaire al describir los poemas que darán nombre al libro que le valdrá una multa y una temporada en prisión. Nos referimos a Las Flores del Mal. Sociedad victoriana es la Inglaterra y la Francia moralizadas en extremo por la reina Victoria, que impuso un orden donde las prácticas y las costumbres que se alejasen de la buena y ortodoxa moral y el buen uso de las maneras serían castigadas. Baudelaire no se dejará acallar, dándose cuenta de que puede existir tanta o más belleza en la estética de las realidades agrietadas y dichas amorales, en la esquina mohosa de un inquilinato ilícito, en la gama cromática de la piel de una carne sin vida, en una mirada perdida por la oscuridad de la demencia, en la faz de la pobreza. En tales escenarios, más próximos al delirio, a la enfermedad y a la muerte, puede, dice Baudelaire, residir tanta y a veces más sensibilidad, y por ende otra clase de belleza no menor, que en un, digamos, bonito día o en un bonito rostro que cumpla con los cánones establecidos y aceptados socialmente. Baudelaire buscará la belleza que se sale del consenso, como su manera lo hará, entre otros contemporáneos, el pintor Toulouse-Lautrec en ese Moulin Rouge, casa de citas subterráneas por excelencia. De hecho, lo que estás diciendo sobre Baudelaire es como la esencia de lo que sería esa poesía maldita, o por lo cual se llama poesía maldita, que tiene que ver con no buscar las formas establecidas anteriormente en la poesía, las formas como de una estética de lo supuestamente bello en aquello que era considerado bueno por la burguesía. Y lo que va a hacer Baudelaire justamente es encontrar la belleza en lo que para la mayor parte de la población era considerado de mal gusto o algo que generaba como asco o repugnancia. Y escándalo en términos de merecimiento de censura. Y es justamente con el poemario, con el libro Las Flores del Mal, que Baudelaire inicia de la manera más manifiesta la ruptura con esa, digámosle, hipócrita mentalidad. Y Baudelaire, sabiendo que su obra iba a ser una explícita contestación, inicia su libro Las Flores del Mal con una dedicatoria entusiasta a su maestro en el estilo, el parnasiano Teófilo Gautier, un poco mayor, estrictamente contemporáneo de Alexander Dumas, de Balzac, de la poetisa George Sand.
Y esta dedicatoria, que se volvió una dedicatoria afamada en el ámbito de las letras y de la cultura ya en un plano universal, esta dedicatoria que abre las flores del mal, dicta: Al poeta implacable, al perfecto mago de las letras francesas, a mi muy querido y muy venerado maestro y amigo Teófilo Gautier, con los sentimientos de la más profunda humildad, yo dedico estas flores malsanas. Charles Baudelaire. Así es, Baudelaire trata a Teófilo Gautier como el poeta implacable, al poeta impecable. ¿Y por qué literalmente malsanas? Con los títulos de los poemas basta para hacerse una idea. Uno se llama La Musa Enferma, otro Don Juan de los Infiernos, otro El Mal Monje, Caravana de Gitanos, La Serpiente que Danza, Una Carroña, El Poseso, El Veneno, El Muerto Alegre, El Esqueleto Labrador, El Vino del Asesino, El Abismo. Esto entre otros temas similares. La policía victoriana nos hizo esperar y censuró de una el poemario, que permanecerá en esta condición de prohibición hasta bien entrado el siglo XX. Baudelaire, intuyendo que tal suerte era la que iba a correr su libro, pero intuyendo también que los lectores silenciosamente se seducirían por esas flores del mal, habla de tú a tú con quien lo lee y lo desenmascara en el prólogo, que simplemente titula Al lector. Este dice, comillas, la necesidad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones y entramos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Sobre la almohada, sigue Baudelaire, sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto, que mece largamente nuestro espíritu encantado, y el rico metal de vuestra voluntad está todo vaporizado por este sabio químico. Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les encontramos atractivos. Cada día hacia el infierno descendemos un paso, sin horror, a través de las tinieblas que hieden. Cual un libertino pobre que besa y muerde el seno martirizado de una vieja vendedora de sexo, robamos, al pasar, un placer clandestino que experimentamos bien fuerte cual vieja naranja. Oprimido, hormigueante como un millón de gusanos, en nuestros cerebros bulle un pueblo de demonios, y cuando respiramos, la muerte a los pulmones desciende, río invisible, con sordas quejas. Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio todavía no han bordado con sus placenteros diseños el lienzo banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma no es bastante osada. Pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, en la jaula infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malo, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo y en un bostezo tragarías el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto, sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Terminan aquí las dedicatorias de Baudelaire. Y con este texto que acabas de leer, que no es nada más ni nada menos que la introducción
del mismo Baudelaire a las flores del mal. También quería hacer mención de otro de los libros importantísimos de Baudelaire, que es El Spleen de París, y donde estos temas que ya empieza a trabajar en las flores del mal se van a acentuar y le van a dar también una nueva mirada a la poesía y va a aparecer un paisaje del que antes casi no se había hablado porque además es un paisaje novedoso para la época de Baudelaire, del París de Baudelaire, que es el paisaje urbano y cómo empiezan a aparecer también las luces en la ciudad, la energía eléctrica, las calles transitadas por muchísima gente, donde aparecen también pasajes que son bulevares, que son también el comercio, que son los lugares también clandestinos y siniestros que hacen parte de esa ciudad, y cómo en ese texto, a partir de una especie de postales, va dejando el retrato de cada uno de los personajes y de los espacios de ese París, de esa ciudad. Recuerdo mucho de ese libro un poema que a mí me impresionó mucho, en el que él habla sobre una pareja que va a tomarse un café o van a ir a cenar en uno de los lugares más pomposos de París de ese momento, que son los famosísimos bulevares que acababan de abrir. Esos bulevares son parecidos a lo que hoy en día conocemos como centros comerciales, más o menos, pero pues haciendo como En miniatura en miniatura y además en el siglo, a finales del siglo XIX. y de manera mucho más clandestina y menos pomposa. Sí, claro. Entonces es una pareja que va a tomarse un café y a cenar en uno de esos lugares nuevos que habían abierto. Y cuando entran, todo es lujoso, todo está limpio, todo es perfecto, hay un montón de meseros atendiéndolos y hay unos manjares exquisitos. Y ellos se ubican en ese lugar al lado de la ventana, porque es el mejor lugar del restaurante para poder mirar hacia la calle, donde supuestamente la gente también los pueda observar a ellos y darse cuenta que ellos tienen como la condición económica para poder entrar a ese lugar y pagarse una deliciosa comida. Y entre tanto aparece frente a la ventana tres personajes, aparecen ahí. Un hombre con un bebé en brazos y con otro niño cogido de la mano. El texto, el poema, se llama Los ojos de los pobres. Y estos personajes que están detrás de la ventana en la calle mirándolos a ellos comer son los 6 ojos de los que va a empezar a hablar Baudelaire y cómo esos ojos están mirándolos, de qué manera, eh, bueno, como lo describe él es impresionante, así que no les puedo decir yo la descripción. Tendrían que leerlo, así que la invitación es a que vayan a leer El Spleen de París y busquen el poema que se llama Los ojos de los pobres. El final es impresionante. El final es una crítica así impresionantísima a las sociedades modernas, donde las clases sociales están fuertemente marcadas y delimitadas y además segregadas. Puede que sea un vidrio, puede que sea transparente, pero hay un límite, hay un muro, hay una distancia. Y bueno, ese es el poema. En este punto, una leve pausa. Suponemos que si a este punto nos han estado escuchando es porque mal que bien interesa el contenido que estamos transmitiendo. Y así las cosas para impulsarnos, para que ustedes nos den ánimos, para que nos den fuerza y para que nos den un sentido a continuar creando un contenido cultural en estos tiempos tan necesitados de cultura. Los invitamos muy seriamente a ingresar a Delirio a Dúo Literatura por YouTube, suscribirse si les gusta el contenido, activar la famosa campanita, poner like, comentar bastante, compartir, cosa que a nosotros nos ayuda sobremanera y por lo demás creemos que también es bastante importante el surgimiento, la difusión y la creación de estos espacios culturales. Así las cosas, podemos continuar.
Eh, Y cier- vamos en Las Flores del Mal. Exactamente, Las Flores del Mal, y en un excelente paralelo con El Spleen de París, también titulado Los pequeños poemas en prosa. Y por otro lado, volviendo a Las Flores del Mal, ciertamente después de semejante dedicatoria, después de esa confrontación con quien lee, con quien va a leer, y con el contenido de los poemas, la obra va a recibir, tal lo esperado, el rechazo del público, el castigo moral, el enclaustramiento literal, porque Baudelaire va a pasar efectivamente un par de semanas en la cárcel y además fue multado severamente por la publicación. El sentido del poeta era en efecto escandalizar, pero al mismo tiempo y de manera más profunda, abrir nuevos ojos, presentar nuevas formas de la belleza. No obstante, no obstante, la gran censura social será admirado por escritores de afinidades cercanas como el mismo Gautier, como Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, quienes desde los intestinos de París se admiraban con los versos baudelerianos. La muerte de Charles Baudelaire en 1867 hace que Paul Verlaine, ya adicto a esta nueva sensibilidad malsana, cree un libro en 1884, casi 20 años después, que va a titular justamente Los Poetas Malditos, cuyo nombre proviene del poema de Las Flores del Mal. Pero en este libro, Paul Verlaine muy poco habla de Baudelaire, se refiere mucho más a la estirpe que éste dejó. Va a dedicar su atención a los poetas Tristan Corbière, a Rimbaud, a Mallarmé, a Marceline Debord y a Auguste Villiers, todos escritores de esta clandestinidad victoriana, rechazados por la hipocresía de su época. Y en este libro de Verlaine, titulado Los Poetas Malditos, es justamente de donde se toma el nombre de esta generación, si queremos llamarlo así, y también donde se da la explicación perfecta de por qué son llamados poetas malditos, no haciendo alusión como a sus vidas, que también son así como fascinantes, pues por la misma como agitación vital con que las llevaron, sino haciendo como más bien un énfasis en el lenguaje como ese ente que como que se apodera de los cuerpos para luego traspasarse al plano escritural en el papel. Tal cual, y rompiendo, o por lo menos buscando romper, lo que justamente en ese lenguaje ya se da por sentado, por victorianamente normalizado, y a punta de ese juego de las rupturas y de las desnormalizaciones lingüísticas, donde se introduce claramente la noción de quiebre y de destrucción, pero de destrucción creadora, Paul Verlaine crea el libro Los Poetas Malditos, donde decíamos hace homenaje particular a Tristan Corbière, a Rimbaud, a Mallarmé, a la poeta Marceline Debord, a Auguste Villiers en concreto. El auge, el clima, la sombra de Baudelaire está implícito en cada página. Pero entonces uno se preguntaría, hoy, para el siglo XXI, ¿quiénes son estos poetas? Tristan Corbière nació en 1845, muere en 1875, inundó de sarcasmo a la escritura francesa con su obra, entre otras, pero su obra principal, Los Amores Amarillos. Arthur Rimbaud, 1854-1891, a quien se le considera como el gran bombardero del lenguaje, en efecto agredió de tal manera la gramática tradicional que sus obras Una temporada en el infierno, Las Iluminaciones o El barco ebrio le ganaron la posteridad sin siquiera cumplir 37 años, edad de su muerte. Está también Stéphane Mallarmé, 1842-1898, que Mallarmé renovó la poesía como pocos
con su obra Un golpe de dados jamás abolirá el azar, obra que abrió las puertas a las vanguardias por nacer. Marceline Debord, 1786-1859, creó una poesía oscura y cargada de múltiples intensidades de la depresión, donde poemarios como elegías y romances contagiaron a los lectores de la positividad del dolor y de la adversidad. Y el último autor que toca Paul Verlaine en este libro, Los poetas malditos, es a Auguste Villiers. Nació en 1838, muere en 1889. Villiers, maestro de una escritura de la tortura y de la crueldad del pensamiento. Y así se llaman, sus cuentos crueles, dan buena fe de ello. Pero el libro de Paul Verlaine no tardó también en ser condenado. Pero su fuerza de contagio creció desmesuradamente. Como decías, Verlaine creó un concepto, una definición, un rasgo particular que excede a los escritores en mención y se ha convertido en el nombre de una estirpe que llega hasta nuestros días. Toda aquella persona, toda aquella que se sienta y que sienta una genuina necesidad de expresarse a través de materias sensibles, ya sea literariamente, musicalmente, a través de la danza, a través del cine, de la fotografía, de la música, toda subjetividad que sienta a pesar suyo, con acento en esto último, toda subjetividad que sienta a pesar suyo, que sienta una necesidad que la excede con miras a expresar un pensamiento que fuerce nuevos pensamientos a pensar, un acto de creación, una fuerza hacedora de nuevas sensibilidades. Si este ser creador compagina o encuentra en la noche, en los subsuelos del humo y de los bares, en los márgenes psicoactivos, en los estados alterados de conciencia, en los subtextos de la llamada normalidad, en las flores malsanas de la sociedad y que la sociedad reprocha, si encuentra allí, decía, una fuerza de creación que concreta, que lleva a cabo, será llamado poeta maldito por Verlaine desde donde sea que se encuentre. Desde Antonin Artaud hasta Raúl Gómez Hattin, pasando por Porfirio Barba-Jacob, Sylvia Plath, Charles Bukowski, Andrés Caicedo, Henry Miller, la generación Beat, Alejandra Pizarnik, Roberto Bolaño, Horacio Quiroga, William Blake. Todo movimiento artísticamente contracultural será maldito por excelencia, flor del mal, allí donde el mal adquiere un sentido benigno y curador, es decir, creador de nuevas formas de sentir y de pensar. Es más, en el siglo XX y muy entrado ya el siglo XX, van a aparecer bastantes músicos, sobre todo músicos de rock, que van a ser grandes lectores de los poetas malditos del siglo XIX. Y de allí van a aparecer canciones así increíbles con unas letras que son poesía pura y cuyos cantantes, músicos, compositores también van a tener vidas, como tú lo acabas de mencionar, vidas que están llenas de una subjetividad como muy incandescente a pesar de ellos. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a Janis Joplin. Exactamente. O a Jimi Hendrix. Todo esto a pronto veremos la manifestación de esta estirpe en la música y en el cine del siglo XX hasta nuestros días, en sus diversas contraculturas. Pero antes es fundamental resaltar que este concepto, un peligro, que es que este concepto maldito se convirtió también en una espantosa moda, donde alguien sin una profunda necesidad de decir algo cae en la pose del artista y habla de los bajos fondos para sentirse más artista de la oscuridad. Y la verdad, en ese caso no hay nada más que una terrible pantalla, una pose que es terriblemente común por lo demás. Todos estos autores que hemos citado han sido malditos a pesar de ellos, sin jamás autodesignarse así,
sin buscar ufanar una sordidez que a la larga sí es así, es ciertamente hipócrita. Recuerdo que Nietzsche decía bastante bien que todo lo grande no surge gracias a, sino a pesar de. La obra de arte no depende de su tema. Rilke podía lograr esplendorosos versos de los temas más cotidianos, normales e incluso cándidos. Si la obra de arte no depende, evidentemente, de su tema, ciertamente no hay razón para escoger los temas sórdidos y creerse maldito. La sincera estirpe de Caín desconoce esta designación y simplemente se pliega sobre su arte para engrandecer su propia sensibilidad, que se reflejará en un engrandecimiento de las sensibilidades de su entorno, necesariamente oxigenándolas. Bueno, esto es todo lo que teníamos que decir por el día de hoy. Hay muchísima más información, historias, poetas que podríamos haber mencionado, pero bueno, por lo pronto esto. Ya veremos para la próxima. Ustedes también nos pueden escribir y nos pueden mencionar qué otros temas quisieran escuchar o qué historias quisieran escuchar acerca de los poetas malditos o de la contracultura que luego se va a producir a mediados del siglo XX. Veremos próximamente a los llamados malditos en la contracultura del cine y de la música, pero eso será en el siguiente episodio. Por lo pronto, solo nos resta agradecerles por escucharnos y hasta la próxima. Agradecemos como siempre la edición y mezcla de sonido de Aurín Barrero. Un abrazo para todos. Chau, chau.